Hola, hoy os traigo la reseña de mi última lectura, un libro del género romántico, súper poco conocido, yo creo que no habréis oído hablar de él. El libro en cuestión es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, pues eso, súper poco conocido. Encima de esta edición, que es que no se ha visto para nada, a ver si se enfoca. No sale por TikTok todo el rato. Esta edición es la de Novela Inolvidable, me parece que se llama, que pues iba saliendo en los kioscos y yo pillé Orgullo y Prejuicio, Cúpula Borrascosa, Jane Eyre y Mujercita. Y os quería contar un poco pues, mi trayectoria con esta historia, mi impresión sobre lo que ocurre y sobre el estilo de escritura de Jane Austen. Deciros que esta es la tercera vez que yo leo Orgullo y Prejuicio. También me he visto la película varias veces porque a mi madre le encanta. Pero yo iba un poco con la mente en blanco, o sea, no me acordaba de nada de lo que ocurría, salvo pues el final. Y también no tenía ni siquiera en la cabeza a los personajes, a los actores de la película, salvo a los protagonistas, que eran Knightley y el actor que hace del señor Darcy, que ahora mismo no recuerdo el nombre, aunque lo estoy viendo en Succession también, pero se me ha ido. Y creo que esa ha sido una ventaja, ¿no? O sea, el no tener ningún tipo de prejuicio ni de las otras veces que había leído el libro, ni de la propia película, pues también ha hecho que yo vaya como con un reseteo sobre esta historia, sin expectativas, sin saber bien qué es lo que va a ocurrir, exceptuando final, y, y dejándome llevar, intentando prestar muchísima atención a todo lo que ocurría porque no tenía en la cabeza como esto ya me suena, puedo distraerme. Entonces el estar tan atenta creo que ha hecho que también me identifique mucho más, empatice mucho más con lo que está ocurriendo y que pues, me toque más la patata que en las otras ocasiones que lo leí. También deciros que recomiendo mucho las otras historias que os he mencionado que tengo porque sí es cierto que Orgullo y Prejuicio fue la que me llamó la atención de todas y teniendo en cuenta que hace mucho que no leo las demás, pues no sé ya cómo estará mi top, pero bueno, si me causaron buena impresión la primera vez, no creo que ahora piense lo contrario. Y me llamaron mucho porque siento que son como que la trama en sí tiene algo más diferente o destacable que Orgullo y Prejuicio, que siento que brilla más por sus diálogos y la profundidad de los personajes que no en sí por la trama que está surgiendo, porque bueno, la trama de Orgullo y Prejuicio pues es los Bridgerton, más o menos, pero sí la música de Billie Eilish versionada de fondo. No, bueno, al final la trama principal, la historia de la hermana Bennet, en el caso de que su madre, la señora Bennet, está deseando casar, puesto que esto será lo que le vaya a dar una seguridad, especialmente ahora que se sabe que la casa en la que ellas viven posiblemente pues la va a heredar su primo, el señor Colin. Entonces eso hace que aumente la histeria y también la llegada pues de su vez el señor Bingley, que es un tipo muy rico, que se muda a su lado y donde ahí la señora ve la oportunidad de que una de sus hijas se case y luego ya pues en la vida de la hermana, en especial pues de Elizabeth y el señor Darcy, que son los protagonistas, la trama principal, pero bueno, pues también importan Jane, Lydia y todas las hermanas y la familia en sí. Creo que es muy difícil hacer una historia que se haya grabado tanto en el pensamiento colectivo, o sea, que todos tengamos el recuerdo de Orgullo y Prejuicio en nuestra cabeza, que sea una historia tan sumamente famosa, teniendo en cuenta que no habla de nada. Pues bueno, no de nada, sí, de la vida de una familia en una época que es súper aburrida en el sentido de que el mayor entretenimiento es cotillear, irte a un baile y ver quién se casa con quién. Pero aún así es una historia que te cautiva, que está muy bien escrita, con el que todo el mundo se puede identificar y que para mí ha sido muy divertida y amena. Porque creo también que he conectado más en esta ocasión con la historia. Creo que aunque no tiene un estilo de escritura para nada pomposo ni difícil, es súper ameno, no le prestas la misma atención o no captas tanto los matices cuando eres más adolescente, que yo creo que cuando leí, pues no sé, tendría 14 12, 13, no sé, por ahí de años. Y al final, pues creo que no puedes captar toda la profundidad, incluso también por las experiencias que uno ha vivido. Creo que si no has tenido un romance de ese tipo en el que pues los detalles de la forma de hablar, lo que piensa la persona, los sentimientos que te hace sentir por su empatía, por su orgullo, por la rabia, en lo que te frustra, lo que aún así te atrae, no lo has vivido, pues tampoco lo puedes sentir de esa misma manera. Por ello,
creo que un punto muy a favor es que este romance no está tampoco dulcificado, no es una cosa adolescente de pleitesía, admiración y un crush con el que te obsesionas, sino que se cuece poco a poco, tiene contradicciones, no es todo idílico, no se enamoran desde el primer momento, pero van surgiendo hasta estos sentimientos. Y creo que si tú has vivido una similar, sin importar cómo comenzó o cómo haya acabado, el sentido de conectar con esa vulnerabilidad y esa experiencia que supone ver el mundo de una manera distinta cuando te enamoras y prestar atención a detalles tan únicos, pues te hace vivirlo de otra manera, te hace conectar de una forma distinta. Como decía, admiro mucho el estilo de Jane Austen en el sentido de que no es para nada pomposo, no es exhaustivamente descriptivo. Lo que más brilla realmente son los diálogos, lo que para muchos otros libros, por ejemplo, si piensas en un libro de fantasía, el diálogo donde sería un respiro, porque tú ahí vas viendo un poco cómo interactúan los personajes, pero los conoces más por la reflexión que tienen ellos mismos, quizá por esos monólogos internos, o bueno, porque tú ves cómo se están comportando esa acción que se está desarrollando. Pero aquí al contrario, yo creo que donde tienes que focalizarte un montón para entender bien Orgullo y Prejuicio y pues captar todo el potencial que tiene es en su diálogo, porque cada frase es un pique, es una sutileza, es el personaje dándose cuenta de sus defectos, de cómo quiere mejorar, de abriendo su perspectiva, porque muchas veces como que está muy enfocado en una idea, especialmente pues Lizzie, por ejemplo, que se forma su opinión del señor Darcy, se encabezona en que las cosas malas que le están diciendo de él pues tienen que ser ciertas, porque ya tuvieron un primer encuentro en el que le decepcionó cuando dijo pues que no quería bailar con ninguna chica y que la única guapa era su hermana Ginny, en la que se había fijado el señor Bingley, como que ya su orgullo estaba herido y eso le condicionaba a pensar mal de él de por sí. Total, que cuando tú te vas fijando en todo ese potencial que hay en los diálogos, creo que es cuando se crece, que Jane Austen sabe siempre utilizar la palabra adecuada en el momento adecuado para transmitir lo que quiere. Y eso es un don, la verdad. Y lo dicho, no creo que sea una lectura en la que un chico adolescente, por ejemplo yo, que me gustaba leer pero estaba más habituada a libros como más infantiles, pueda captar todo ese potencial, pero sin embargo conforme vas creciendo o según estés más habituado a ese tipo de lectura o más concentrado, pues te va a resultar súper disfrutable. Yo aquí veo que hay mucho humor en todo momento, o sea, es un libro con el que yo me lo he pasado bien, se me ha hecho súper entretenido en ese sentido. Yo aquí porque me reía cada vez que algún miembro de la familia participaba, el señor Bennet me parece súper gracioso, Mary no habla mucho, es como que está así apartadita, es la rara, pero cada vez que habla suelta factos y te descoloca un poco. Tiene mucha reflexión por parte de los personajes, o sea, es otro punto en el que se crece, en ese monólogo interno en el que ellos mismos se dan cuenta de sus defectos, se replantean las cosas. Y tengo una frase concreta que luego quiero ir mencionando que a mí me han resultado súper destacables. Al final, Jane Austen brilla por su perspicacia, por su ingenio, por su forma de plantear esas dudas que van surgiendo en los personajes y también por la manera en la que tiene de representar el verdadero afecto, pero no solo en un sentido de pareja romántica, sino por ejemplo pues la relación que tienen Jane y Lizzie, que es de hermanas, pero ahí se profesan verdadera admiración, o sea, todo lo que sea bueno es bueno para Lizzie, todo lo que perjudica a su hermana la perjudica a ella, en el sentido de que miran la una por el otra, miran la una por la otra, se acompañan, se cuidan. Ha sido una forma de afecto muy bien representada y que me ha gustado mucho ver. Y bueno, lo que también me encanta es que al final es como vivir un salseo desde dentro. O sea, es como cuando tu amigo te cuenta, creo que tal me está mirando mucho, pero yo no sé si son imaginaciones mías y tú sabes que no, que el señor Darcy sí está mirando a Alicia así porque está enchochadísimo. Lleva tiempo, lleva así desde el primer momento, o sea, básicamente. Y al final, que te haga una historia, vivir tantas experiencias distintas, como he dicho, sin tener algo súper llamativo, porque no es una fantasía épica, no es una intriga en la que estás ahí tenso, no, es una cosa súper natural, los distintos malentendidos que pueden surgir cuando dos personas pues se están conociendo o se relacionan, y en todo ello te mete ganas de saber cómo va a acabar, por todo el salseo a lo mejor con Lidia y todo tal,
o risa porque estás viendo a los personajes interactuar y son muy divertidos y al final pues creo que en conjunto es una lectura súper disfrutable. Hay frases que me han encantado, por ejemplo destaco la diligencia que te inspira su afecto, me parece admirable, pero todo impulso de los sentimientos debe regirse por la razón y en mi opinión los esfuerzos deben ser siempre proporcionales a las necesidades. Esto es cuando Lizzie va a visitar a Jane que está enferma y su hermana Mary le dice eso y me gusta mucho la frase porque yo me lo tomo un poco como que muchas veces tiene un impulso llevado por tu emoción en la que no piensas realmente las consecuencias ni para ti ni para la otra persona ni el beneficio que puede aportar y es como que a lo largo de la lectura de este libro, aunque no fuera la temática principal, siento que era muy fácil identificarse o encontrar reflexiones aplicables a tu propia vida viendo las experiencias que ellos mismos estaban viviendo. Era también muy divertido cada vez que la señora Bingley intentaba como picar al señor Darcy, pues hablando de Lizzie, ¿no? En plan, oh, estás enamoradísimo de ella, tú no sé qué, y él siempre tenía una respuesta como para engrandecer a Elizabeth diciendo pues ha venido a ver a su hermana Jane y estaba llena de barro, con el vestido hecho un desastre, no sé qué, pero como que el ejercicio físico resalta su belleza o cosas así, es que me parecía súper tierno. Y creo que también la perspectiva de haber leído pues estos otros libros que os mencionaba como Jane Eyre o Como leer las cosas en la que creo que el hombre juega un papel un poco tal, o sea, me gustan esas historias, pero como romance, siento que los tíos son un poco rarillos, turbios. Y el señor Darcy es muy lindo, o sea, especialmente por el hecho de cuando le rechaza, mismamente Elizabeth se sorprende del afecto y la admiración con la que le sigue tratando. Y eso es algo que me ha gustado mucho ver porque le hace a ella misma ser un poco más consciente de sus propios errores, de cómo se había condicionado, de cómo malinterpretó las cosas, pero no desde una cosa como de castigo por parte del señor Darcy, o sea, se da cuenta ella porque el otro le sigue tratando bien y puede reflexionar sobre la persona que tiene cerca. Y creo que es un punto muy bueno ver esa relación de pique, era como una enemistad en la que estaba todo el rato buscando las cosquillas Liz y al señor Darcy y esas interacciones sin que no sea por motivo de saltar el uno o el otro se me hacían súper amenos. Me resultó muy divertido es cuando el señor Bennet le dice, está la situación esta de que Lizzie se tiene que casar supuestamente con el señor Colin porque se ha propuesto y la madre está que se tira de los pelos como no se case con él. Y le dice, si no te casas con el señor Colin, tu madre no querrá volver a verte. Y si te casas con él, seré yo quien no querrá volver a verte. Es que este hombre cada vez que participaba en la historia me parecía súper divertido. Pero también me gusta mucho que se hace reflexión en el sentido de que el padre lo vemos aquí como un señor más despreocupado, que tiene una mente así como que su prioridad máxima no es el tema de casar a su hija, les deja como mucha libertad en el sentido de la época en la que está ambientada la historia. Y me gusta que también se menciona que es un fallo por su parte el no tener esa implicación o el como dar como por perdida a su mujer en vez de ser más estricto y marcar ciertos límites. Es como que hay un punto de mejora para cada personaje y se busca dar esa crítica que yo creo que también es aplicable un poco a la sociedad que se vivía en ese momento y lo hace a través pues, de estas situaciones familiares. Otro punto que me ha gustado mucho es cómo Charlotte, la amiga de Lizzie, también representa esa contraparte similar al punto de vista de la señora Bennet de, mira, Lizzie, yo no tengo como aspiración máxima enamorarme o ser feliz con la persona que yo he buscado ni nada por el estilo. Yo lo que quiero es tener una seguridad, un matrimonio en el que me vayan a aportar esa comodidad y que también sea respetable porque al final te está contextualizando mucho pues, la vida de ese momento. Y es como que no sea una crítica tampoco a la persona que toma esa decisión, sino comprender las prioridades de cada uno. Pues yo también siento que es una historia de amor, pero que no está para nada dulcificada, que no es infantil, sino que no se representa como un amor incondicional desde el primer momento, sino que se tiene en cuenta pues mucho cómo afecta la opinión de los demás en esa sociedad a cómo funcionan las relaciones, cómo las mismas opiniones que tú te formas al principio de alguien pueden condicionar tu punto de vista impidiendo que veas la realidad que está delante tuya
Y, y bueno, y que el señor Darcy en su misma declaración, aunque es preciosa y todos la tenemos en la cabeza, porque además en la película es que queda muy bonito, pues también te dice, mira, para mí supone un problema el quererte por tu situación familiar, por la diferencia de clase, por cómo es tu familia. Entonces, me gusta que él se lo dice, yo te lo estoy mostrando así, te estoy diciendo que te quiero con toda esta sinceridad de que no te estoy dorando la píldora. Y también ellos mismos se dan cuenta de cómo sus sentimientos se han ido transformando y cómo sus propios prejuicios hacia la persona o su ego herido han condicionado verle. Una de las frases que también destacó mucho es la que dice Lizzie una vez ya se entera de la verdad tras que el señor Darcy le envíe la carta la primera vez que se declaró, en el que el sentido que dice, pero qué humillación tan justa, he estado tan lamentablemente ciega como si estuviera enamorada, pero mi locura ha sido la vanidad, no el amor. Me parece una frase súper fuerte, porque al final como que el sentimiento más poderoso, el que más circula la mente, siempre es el amor, pero no nos olvidemos de cómo también puede afectar esa ira, ese creerte tú más que la otra persona o el estar ya condicionado por esa opinión que te ciega, te nubla y no te deja ver lo que está ocurriendo, cuando el señor Darcy en todo momento pues mira por el beneficio de esa familia y por el bienestar de Lizzie y bueno, creo que eso, que se crece una vez, le rechaza y sigue estando en ese punto. Otra frase que me gustó mucho fue cuando están en Pemberley, en la mansión ya de la familia del señor Darcy, con Lizzie con sus tíos, y están por allí y ve que él está mucho más abierto a su familia, le está tratando genial y dice, ¿por qué está tan cambiado? ¿A qué se debe esto? No puede ser por mí, no puede haberse suavizado de tal modo por mi reproche. Lo que le hice no puede haberlo hecho cambiar de esta manera, es imposible que me quiera todavía. Es como que aquí veo en todo momento de los personajes a partir de los sentimientos que tienen uno del otro. Y ese crecimiento me parece la forma de amor más bonita. O sea, el que tú mejores por alguien, pero sin idealizarlo y, y sin llevarlo todo a lo pasteloso, sino que aprendamos, pese al resentimiento, a crecer junto a esa persona o a crecer nosotros mismos como un impulso, tomándolo como referente. Y bueno, luego ya toda la trama de cuando Lidia se escapa y se muestra ese apoyo del señor Darcy hacia la familia, hasta que ya después acaban juntos, no sé. Hay tantos puntos destacables y bonitos en esta historia, tantas cosas de las que aprender, que de verdad siento que Orgullo y Prejuicio ha sido una muy buena experiencia, es una lectura que quiero volver a tener, es una película que quiero volver a ver mil veces y me ha encantado. O sea que muchas gracias por escuchar la reseña y encantada de saber otros libros que os hayan gustado a vosotros, similares a este o totalmente distintos.